Primero, el enfoque basado en competencias es un modelo educativo, ¿sí? Como hay muchos otros modelos educativos. ¿Bien? El modelo que tenemos hoy en la universidad es un modelo educativo. ¿Bien? Uno le podría poner un nombre si quiere. ¿Por qué es un modelo educativo? Porque uno tiene una concepción de la enseñanza, cree o tiene una convicción respecto de cómo hay que enseñar, tiene una convicción del aprendizaje, cree cómo los estudiantes aprenden, tiene una concepción sobre la evaluación, tiene una posición filosófica, pedagógica sobre qué significa educar. Si nosotros tenemos un modelo pedagógico, todos los modelos pedagógicos tienen esos elementos, ¿no? Bueno, el enfoque basado en competencias es un modelo pedagógico. Esto es importante decirlo porque no es una moda, una idea de alguien, es un modelo totalmente construido y consolidado. Es decir, cualquiera que hable desde el enfoque basado en competencias le puede decir cuál es la concepción de la enseñanza, cómo se enseña, cuál es la concepción del aprendizaje, cómo hay que evaluar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer primero es ver, les voy a mostrar un video que se llama, a ver si aparece acá cuando toco hago clic, espero que sí. Se llama Cambiando Paradigmas. El video, yo digo, mejor dicho, modelos educativos, porque si alguien leyó algunas cosas de filosofía, sabrá que paradigma y modelo educativo no es lo mismo, ¿no? Pero muchas veces la palabra paradigma se usa así muy ligeramente, ¿no? Bueno, el video se llama Cambiando Paradigmas, pero para mí se trata más de cambiar modelos educativos. A ver si lo abre. Sir Ken Robinson, cambiando los paradigmas. Actualmente todos los países del mundo están reformando su educación pública. Y hay dos razones para eso. La primera es económica. La gente trata de resolver cómo educamos a los niños para que encuentren su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos eso? Considerando que no podemos anticipar cómo será la economía al final de la próxima década, tal como lo demostró la reciente crisis. ¿Cómo hacemos eso? La segunda razón es cultural. Cada país está tratando de entender cómo educamos a nuestros niños, para que tengan un sentido de identidad cultural y de esa manera pasar nuestros genes culturales a la comunidad. Mientras se es parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadrar ese círculo? El problema es que tratan de llegar al futuro, haciendo lo que hicieron en el pasado, y alienando de esa manera a millones de niños que no ven el propósito de ir a la escuela. Cuando nosotros íbamos a la escuela, la historia nos enseñaba que si trabajábamos duro y nos iba bien, obteníamos un título universitario y luego un trabajo. Nuestros niños no creen eso. Y por cierto, no están muy equivocados. Es mejor tener un título antes que nada, pero ya no es una garantía, y particularmente si esto te lleva a dejar de lado lo que para ti es importante. Algunas personas dicen que tenemos que elevar los estándares como si se tratara de un avance. Sí, realmente deberíamos. ¿Por qué los bajarías? Me he encontrado con un argumento que los persuade de bajarlos. Para elevarlos, por supuesto, hay que elevarse. El problema es que el actual sistema educativo fue diseñado y concebido y estructurado para una época diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes de mediados del siglo XIX no había sistema educativo público. Realmente no podías ser educado por los jesuitas, es decir, si tenías el dinero. Pero la educación pública, pagada por los impuestos, obligatoria para todos y de distribución gratuita, era una idea revolucionaria. Y muchas personas también la objetaban. Decían, no es posible que muchos niños de la calle y de la clase obrera se beneficien de la educación pública, no son capaces de aprender a leer y escribir. ¿Por qué estamos malgastando el tiempo en eso? Así que esto también fue desarrollado sobre una completa serie de supuestos sobre la estructura y capacidad social, dirigido por un imperativo económico, manejado directamente a través de un modelo intelectual de la mente, que esencialmente es la visión de inteligencia de la Ilustración. La verdadera inteligencia, que confía en nuestras capacidades de razonamiento,
conocimiento y el conocimiento de los clásicos y sus nombres, lo que vinimos a pensarlo como habilidad académica. Y esto está en lo profundo de los genes de la educación pública, que realmente hay dos clases de personas, académicas y no académicas, gente inteligente y gente no inteligente, y la consecuencia de esto es que muchas personas brillantes piensan que no lo son, porque han sido juzgadas por esta particular visión de la mente. Así que tenemos una doble columna, económica e intelectual. Y mi visión es que este modelo ha causado un caos en la vida de muchas personas. Ha sido fantástico para algunos que se han beneficiado mucho de esto, pero la mayoría de la gente no. En cambio, ellos sufren por esto. Esta es la epidemia moderna y es tan inapropiada como ficticia. Este es el juego del TDAH, el síndrome de hiperactividad. Ahora este es un mapa del síndrome de hiperactividad en Estados Unidos, o de medicación para la hiperactividad. No me malinterpreten, no quiero decir que no existe el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No estoy calificado para afirmar tal cosa. No soy de la mayoría de los psicólogos y pediatras que sí creen que esto existe, pero es aún algo para debatir. Lo que sí sé es como un hecho es que no es una epidemia. Estos niños están siendo medicados tan rutinariamente como nosotros nos sacábamos las amígdalas, basado en los mismos caprichos y en las mismas razones médicas de moda. Nuestros niños están viviendo el periodo de estímulos más intenso de la historia de la Tierra. Están siendo asediados por información que llama su atención. De cada plataforma, computadoras, de los iPhones, de avisos publicitarios, de cientos de canales de televisión. Y por eso son penalizados, porque se distraen. ¿De qué? De cosas aburridas. La mayor parte de la escuela. Me parece que no es total coincidencia que el incremento del síndrome de poca atención fue paralelo al incremento de las pruebas académicas. Los chicos se distraen con todo este tipo de cosas, con frecuencia, drogas y tal, para que se enfoquen y se calmen. Pero de acuerdo a este mapa, el déficit de atención se incrementa a medida que viajas al este del país. En Oklahoma la gente comienza a perder interés. En Arkansas apenas pueden pensar correctamente. Y para cuando llegan a Washington están totalmente perdidos. Y creo que para eso hay una razón aparte. Es una epidemia ficticia. Si piensan en esto, el arte, y no creo que sea exclusivo del arte, creo que también incluye las matemáticas y las ciencias. Por eso digo las artes particularmente, porque son víctimas de la mentalidad actual. Particularmente, las artes se dirigen especialmente a la idea de experiencia estética. Y la experiencia estética es cuando nuestros sentidos operan en su máxima expresión. Cuando estás presente un momento, cuando estás impactado de entusiasmo por lo que estás viviendo, cuando estás totalmente vivo. Y lo anestésico es cuando cierras tus sentidos, insensibilizándote a lo que está pasando. Y muchas de estas drogas son eso. Estamos haciendo transitar a nuestros niños por la educación anestesiándolos. Y creo que deberíamos hacer exactamente lo opuesto. No debemos encerrarlos, debemos despertarlos a lo que está dentro de ellos. Pero el modelo que tenemos es este. Creo que tenemos una educación que es modelada en interés del industrialismo. Y a semejanza de este, les daré un par de ejemplos. Las escuelas están aún organizadas con semejanza a las fábricas, toque de timbre, instalaciones separadas, materia separada, especializada. Todavía educamos a los niños en grupos. Los ingresamos al sistema por grupos de edad. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué ese supuesto que se pone de que lo más importante que tienen en común es la edad? Es como si lo más importante fuera la fecha de fabricación. Conozco niños que son mucho mejores que otros de su misma edad, en diferentes capacidades o en diferentes momentos del día, o mejores aún por su propia cuenta que en grupo. Si están interesados no se comienza desde una mentalidad de producción, es esencialmente una mala conformidad que va en aumento. Si miramos el incremento de la estandarización de las pruebas, planes de estudios estandarizados, y se trata de la estandarización, creo que necesitamos ir en la dirección opuesta. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de cambiar el paradigma. Hay un estudio sobre el pensamiento divergente, publicado hace un par de años. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. He definido la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tienen valor. El pensamiento divergente no es un síndrome, pero ayuda.
Es una capacidad esencial para la creatividad. Es la habilidad de ver muchas posibles respuestas a una pregunta, muchas formas de interpretar una pregunta, de pensar en lo que Ed Bono llamó pensamiento lateral, de pensar no solo de forma lineal o convergente, de ver múltiples respuestas y no solo una. Es decir, vamos a probar esto. El ejemplo del bacalao. A la gente se le puede preguntar, que diga, ¿cuántos usos se te ocurren para un sujetapapeles? Una pregunta de rutina. La mayoría de la gente puede dar de 10 a 15. La gente buena en esto puede dar 200. Y lo hacen diciendo, ¿puede ser de 61 metros de alto y de goma espuma? Como si un sujetapapel tuviera que ser jean, como si lo conociéramos. El test fue dado a 1.500 personas. Está en un libro llamado Breakpoint Beyond. Y en lo práctico del test, si superaba un cierto nivel, eras considerado un genio del pensamiento divergente. Mi pregunta a esto es, ¿qué porcentaje de la gente encuestada de los 1.500 tuvo un resultado de nivel genio para el pensamiento divergente? Necesito saber algo más sobre ello. Eran niños del jardín de infancia. ¿Qué piensan? ¿Qué porcentaje de nivel genio? ¿80? Eso es, 80. ¿90%? Ahora piensen que fue un estudio longitudinal. Así que volvieron a testear a los mismos niños 5 años después. De 8 a 10 años. ¿Qué piensan? ¿50? Nuevamente lo volvieron a testear 5 años más tarde, de 13 a 15 años de edad. Pueden ver una tendencia. Esto nos cuenta una historia. ¿Por qué pueden imaginar que va al revés o no? Comienzas no muy bien, pero te vuelves mejor a medida que creces. Pero esto nos demuestra dos cosas. Una, que todos tenemos esta capacidad. Y dos, en su mayor parte se deteriora. Ahora, ¿qué pasa con estos chicos cuando crecen? Mucho, pero es una de las cosas que más convencido estoy. Es que para entonces se vuelven educados. Pasan 10 años en la escuela donde le dicen que hay una respuesta y está al final. Y no miren. Y no copien. Porque eso es engañar. Fuera de la escuela eso se le llama colaboración, pero estamos adentro. Esto no es porque los maestros lo quieran así, sino porque simplemente pasa así. Es porque está en la reserva genética de la educación. Debemos pensar diferente sobre la capacidad humana. Tenemos que superar esta vieja concepción sobre lo académico y lo no académico, abstracto, teórico, vocacional, y ver lo que es un mito. Y en segundo lugar, debemos reconocer que la mayoría del gran aprendizaje es en grupos, donde la colaboración es la fuente del crecimiento. Si atomizamos a la gente, si los separamos, que trabajen separados, creamos una especie de disyunción entre ellos y su ambiente natural de aprendizaje. Y en tercer lugar, es crucial por la cultura de nuestras instituciones, los hábitats de nuestras instituciones y los hábitats que ellos ocupan. Que no se escuche. Entonces, vamos a ver esta diapositiva. A ver, leanla. Quedaste justo. Te perdiste el video. Bueno, después lo vas a ver en la grabación. Bien. Esta es un gran chiste. ¿Sí? Un cómic. Y es lo que muestra realmente lo que pasa hoy con la sociedad y con las empresas. Y ustedes saben que el enfoque basado en competencias se inició en el mundo empresarial, ¿no? Después llegó la educación. En los 60, en los 70, se empezó a trabajar en el concepto de competencia y en el criterio de que alguien sea competente para algo y demás. Eso empezó en las empresas, en el mundo del trabajo. Y luego, con investigadores del área de la educación, empezó a pasar a el ámbito de la educación. Y tampoco alegremente pasó porque las empresas estaban mirando eso. Y lo que pasa es eso, las empresas no les importa todos los títulos que los estudiantes tengan, les importa qué saben hacer. Y acá hay una palabra importante que es la palabra hacer. Nosotros siempre estamos muy preocupados de los contenidos, especialmente en las materias básicas. Especialmente, porque las especialidades ya están más cerca de la profesión, empiezan a tocar cosas, es otro contexto. Pero en las materias básicas estamos siempre pensando en contenidos.
Entonces, como es una materia clásica, de una materia básica, y alguien que entra, saluda, buenos días, buenas tardes, chicos, charlamos el fin de semana, y después pongo un título y empiezo a escribir algo. ¿Sí? Eso que estoy escribiendo son respuestas. Un teorema es una respuesta, un concepto es una respuesta, una definición es una respuesta. ¿Una respuesta a qué pregunta? Ninguna. Si yo les empiezo a escribir a los chicos, teorema de Pitágoras, empiezo a anunciar el teorema de Pitágoras. A mí me importa el teorema de Pitágoras, a ellos no les importa para nada. Distinto sería que yo les propusiera alguna actividad, un problema, un proyecto de investigación, no sé, construir algo, cercar algo, un problema que se pueda resolver de lápiz y papel, donde se necesite para algo el teorema de Pitágoras. Y entonces yo después pueda decirles, bueno, miren, esto podríamos abordarlo, resolverlo. Seguramente lo van a encontrar ellos primero, porque en el aula tiene que haber internet. Tiene que haber. Hay que agarrar a las autoridades y decirles que tiene que haber internet, siempre. Porque los estudiantes tienen que usar los teléfonos, tienen que usarlos. ¿Sí? No es que hay que prohibirles usarlos, hay que estimularlos a que los usen. Y si la seguridad de la zona permite que traigan sus computadoras personales, estimularlas a que los traigan. Todos deberían estar en el banco, no con un cuaderno y un lápiz, sino con su computadora y su teléfono y un cuaderno y un lápiz además, ¿no? Porque es una tecnología muy interesante también la del cuaderno y el lápiz. Pero, a ver, hay un investigador en educación matemática muy importante que se llama Yves Chevalard, ¿sí? Yves Chevalard dice que no tiene ningún... él es una persona que se encarga de poner incómodos a los otros, toda su vida ha hecho eso, ¿no? Y entonces él dice, yo creo que Chevalard vive 100 años adelante en la historia, ¿no? Las cosas que dice Chevalard, yo las comparto absolutamente todas, hice mi doctorado con la teoría antropológica de lo didáctico, así que lo comparto totalmente. Y él dice que no vale la pena enseñar algo que esté en Wikipedia. No vale la pena enseñar algo que esté en Wikipedia. Él siempre tira estas frases extremistas, ¿no? Pero sin llegar a que no vale la pena enseñar nada que está en Wikipedia, hay una cantidad de videos fantásticos en YouTube de gente que explica de manera maravillosa algo que yo estoy explicando 3 horas en el pizarrón de espaldas. ¿Sí? En Internet hay recursos infinitos de lo que quieran, para lo que quieran, que se pueden colgar en las aulas virtuales, que se pueden proyectar en el aula. Hay un trabajo importantísimo para hacer que es el de aula invertida, ¿sí? Eso es algo que habrán escuchado hablar, que han hecho capacitaciones y demás. Mañana vamos a hablar algo de aula invertida un poco más en profundidad. Pero no tiene ningún sentido que si el estudiante puede leer algo antes de la clase o puede ver un video antes de la clase y venir a la clase con eso leído, con el video corto. Video, cuando hablamos de videos, son videos de 10 minutos, de lo que se llama ahora microlearning, ¿no? No se trata del chico para que vea un video de 2 horas, porque no lo va a ver. Pero si le puedo dar para leer una carilla, le puedo dar un video corto, y cuando viene a la clase, ya, no sé, estamos con el teorema de Pitágoras, sigo un ejemplo sencillo para que todos lo entendamos. Y bueno, démosle un video de la historia de quién era Pitágoras y qué era el teorema de Pitágoras y demás, y que lo vea y que venga con eso a la clase. Y que venga con alguna duda y alguna pregunta. Esa es la forma de que las clases sean activas y que sean dinámicas. Cuando el estudiante hizo algo antes, leyó, vio un video, le mandamos una pregunta para que piense. Una, no un cuestionario, una pregunta de algo para que piense. Organizamos grupos con ellos y empezamos la clase con eso. ¿Qué les pareció lo que leyeron? ¿Qué respuesta encontraron? ¿Qué les pareció el video? ¿Hay algo que no entendieron? Eso hace que la actividad, toda la clase tenga un dinamismo totalmente distinto que si yo pongo un título y empiezo a escribir cosas. Que, repito, son respuestas a preguntas que nadie se hizo. La gente aprende cuando tiene preguntas, no cuando tiene respuestas. ¿Sí? Yo me pongo a aprender, me pongo a iniciar un proceso de estudio, a indagar, a investigar, me pongo con ganas a buscar cosas cuando tengo una pregunta. No cuando alguien me cuenta algo. Cuando alguien me cuenta algo, qué sé yo, lo escucho, lo anoto, miro para otro lado, no sé, después me lo olvido. ¿Bien? Bueno, eso hemos venido haciendo mucho tiempo. Yo me incluyo. Y no nos funciona del todo bien, a pesar de que la gente aprueba las materias y se recibe. Porque una gran imagen de qué cosa es la situación en la que estamos hoy. Hoy estamos en esta situación, en un plan de estudio basado en competencias.
Esto que está en el pizarrón es un buen esquema de cómo se está haciendo hoy la adecuación curricular en UTN y cómo se ha hecho en el mundo en general, cuando uno piensa en un plan de estudio basado en competencias. Piensen que los planes de estudios actuales que tenemos, los que tenemos hoy y los que nosotros nos formamos, son planes de estudios acumulativos. Sí, y ahora damos análisis 1, y después damos análisis 2, y después damos, no sé, análisis 3, 4, 5, 8, 24. Es decir, todo es así. ¿Bien? Todo se acumula. Todo se acumula, todo está en compartimentos estancos. Es decir, yo estoy haciendo cosas en análisis 1 que podría hacer algo interesante con la gente de álgebra, pero no. Álgebra es otro día, en otro horario, yo estoy en análisis. ¿Bien? O con los de física. Pero no, física es otro día. A mí mucho no me cae bien el de física. ¿Sí? Bien, así están pensados los planes hoy. Y esa actitud de no hacer un trabajo multidisciplinario, de hacer un trabajo integrado, colaborativo, surge de que el plan de estudio lo permite. El plan de estudio nos permite esa actitud de no, yo me quedo acá adentro. ¿Bien? Porque el plan de estudio está pensado así, está pensado como acumulativo y en compartimentos estancos. ¿Qué tienen de radicalmente diferente los planes basados en competencias? Que se empiezan al revés, se piensan de atrás para adelante. Y no se trata de pensar qué les quiero enseñar yo a los estudiantes, se trata de pensar qué necesitan aprender. Piensen ustedes cuando ustedes hacen, seamos honestos, ¿eh? Yo soy siempre... Sí, sí. Debe ser este que dice 905 o este. ¿No? No, los perdió. Bien. Entonces, cuando uno está haciendo la planificación de su materia, ¿no? Ustedes, yo les pido que sean honestos, no me lo digan, no lo declaren, ¿no? Pero piénsenlo. ¿Uno qué hace? Agarra la ordenanza, los contenidos mínimos, y dice, bueno, con estos contenidos mínimos, a ver qué quiero yo enseñar. Y de esto quiero esto es lo mínimo, le voy a agregar esto, le voy a poner lo otro, lo voy a poner arriba, lo voy a poner abajo. Pero uno cuando piensa su trabajo en la clase, piensa qué quiere enseñar. No me digan, sí, no declaren nada. No piensa qué necesitan aprender los estudiantes. Piensa qué quiero enseñar. Porque a mí me gusta más esto, me gusta más lo otro, esto a mí me parece que es re importante. Esto se trata exactamente al revés. Se trata de pensar qué necesita saber un ingeniero cuando se recibe. Y ahí están las competencias que declaró el Confedi. ¿Bien? Y que las trabajó el Confedi y que después las adoptó el Ministerio y son ley ahora para todas las universidades. Eso sale de documentos, de convenios, de criterios internacionales, latinoamericanos, nacionales, de la sociedad y demás. De ahí surge todo. Entonces, de ahí resulta que hay objetivos en la carrera. Bien, la carrera tiene objetivos, la materia no tiene más objetivos. No se habla de objetivos. Los objetivos son de la carrera tiene objetivos. A partir de esos objetivos se definen las competencias, que para cada carrera en la Argentina de ingeniería están escritas. Hay resoluciones ministeriales donde dice cuáles son. No están en discusión. No es si me gustan, no me gustan, qué buena que... Son esas, es ley. ¿Bien? Es ley. Y a partir de esas competencias hay algunas que son específicas y otras que son transversales. ¿Bien? Hasta acá estamos en las ordenanzas de la universidad. Mecánica tiene una ordenanza, eléctrica tiene una ordenanza, civil tiene una ordenanza, salieron en estos tiempos, las últimas. Ya está, esas ordenanzas contemplan toda esta parte. Es ley. Hay que leerlas detenidamente, muy detenidamente y muy a conciencia, todos los docentes, titulares, adjuntos, auxiliares de primera, todos, porque esa es la ley. ¿Bien? A partir de ahí empieza el trabajo en las materias. ¿Cómo empieza el trabajo en las materias? A partir de esas competencias. Ahora, esas competencias son para las especialidades, porque tienen que ver con las competencias que debe tener. ¿Acá qué ingenierías tienen? Entonces tomemos mecánica.
Es la que necesita tener el ingeniero mecánico cuando se recibe. Bien, entonces acá hay un hueco importantísimo, importantísimo. La matriz de tributación. Esa matriz de tributación la tiene que hacer la facultad. Y si no está hecha, apúrense. ¿Cómo se hace esa matriz de tributación? Bien, muy bien. Apúrense igual, ¿eh? Porque ahora les voy a contar todo lo que viene después de que la matriz de tributación esté terminada. Primero, la matriz de tributación es colaborativa. No la hace ni básicas, ni mecánica, ni nadie. Yo les cuento cómo la hicimos en Pacheco. En Pacheco la tenemos hecha. Se reunieron los directores de especialidad y entre ellos acordaron qué nos iban a pedir a los de básicas, porque las materias de básicas son homogéneas. La planificación de la materia hay que redactar los resultados de aprendizaje, que no son ni propósitos, ni son objetivos, ni nada de eso. ¿Sí? ¿Cuántos resultados de aprendizaje por materia? 400. Los resultados de aprendizaje son por materia, no son por unidad. No es los resultados de aprendizaje para esta unidad, para esta unidad, para esta unidad, para esta unidad, y tengo 38 resultados de aprendizaje porque los resultados de aprendizaje tienen que ser evaluables. Tiene que haber indicadores y tienen que poder mostrar el logro de los resultados de aprendizaje en el nivel que se espera. Entonces, 4 o 5 para toda una materia parece un buen número. ¿Bien? No se llenen de resultados de aprendizaje y los resultados de aprendizaje se van logrando también, así como las competencias se van logrando a lo largo de la carrera, los resultados de aprendizaje se van alcanzando a lo largo de la materia. Entonces, para este resultado de aprendizaje yo voy a hacer algo en la unidad 2, en la 5 y en las 8. Para este otro voy a hacer en la 2, en la 4. ¿Entienden lo que digo? Sí, pero son resultados de aprendizaje de la materia. Tienen que ser evaluables y tiene que haber indicadores claros y precisos de que esos resultados de aprendizaje se lograron. Luego hay un gran bloque de cosas, de actividades docentes, contenidos, actividades de evaluación, que tienen que ser absolutamente coherentes. Para serles honestos, hoy no lo son, en general. ¿Bien? Tienen una coherencia que tiene que ver con la imitación y este rol pasivo de los estudiantes, ¿no? Es decir, si yo doy teoría, me voy del aula, entra la persona de la práctica, cosa que vamos a tener que pensar que así no va a poder seguir funcionando. Y entonces hace ejemplos. Después ejercicios iguales con los ejemplos, con los números cambiados un poquito. Después algo que se llama problema, que es como los ejercicios con enunciado de la vida cotidiana, de la verdulería, del supermercado, problemas. Y después en el examen son los mismos, esos problemas de la vida cotidiana con otros números. Eso no es la coherencia de la que yo estoy hablando. Ahí hay coherencia, sí que hay coherencia, porque claro, es todo lo mismo con los números cambiados. Coherencia hay. Lo que yo estoy hablando acá es que las actividades docentes, lo que yo me proponga hacer en el aula, las actividades de aprendizaje que les proponga y demás, y los contenidos que aparecen allí y la forma en la que evalúo sean coherentes. De eso podemos hablar un poco más mañana en detalle, pero la coherencia no se trata de esto, de tomo, evalúo lo mismo que hicimos en clase. ¿Sí? No estoy hablando de esa coherencia. Bien, y eso se va a ver reflejado en una planificación docente y eventualmente en una guía docente, que podría haber o no. Bien, esto sería así como un telegrama de qué cosa o de cómo funciona en la práctica el enfoque basado en competencias. Y donde lo que yo les podría decir ya para cambiar de diapositiva es no tenemos que pensar qué queremos enseñar a los estudiantes, tenemos que pensar qué necesitan aprender. Y para saber qué necesitan aprender hay que mirar las competencias y hay que ir a hablar con la gente de la especialidad. Llegó el momento de ir a hablar con la gente de la especialidad. Lo que es importante tener en cuenta es que las innovaciones, lo voy a decir ahora en un minuto, no se hacen todas juntas y de hoy para mañana. ¿Bien? Uno tiene que ponerse como metas, pequeñas metas, de a poquito. ¿Bien? Eso lo vamos a hablar mucho mañana también. Pero lo que digo es que, a ver, yo lo que quiero decir es, yo no les vengo a contar cosas que a mí me parece que funcionarían o que alguien me contó. En general todo lo que yo cuento son cosas que yo hice y que me funcionaron. ¿Sí? Yo pude trabajar con chicos de álgebra y geometría analítica
con un problema realmente ingenieril. Y ellos conocieron qué cosa era el mecanismo Biela-Manivela, pudieron trabajar con conocimientos matemáticos con el mecanismo Biela-Manivela, y era algo que le interesaba, porque eran chicos de ingeniería automotriz. Entonces hablábamos del motor de combustión interna y que funcionaba así, y aunque no lo crean, muchos chicos no sabían cómo funcionaba el motor de combustión interna y de los pistones y del cigüeñal y no sé qué, y estaban fascinados, y eso hizo que el tema les interesara, ¿sí? Entonces, ese sería un poco el espíritu de lo que hay detrás de esto. Es decir, venga a buscar acá cosas que pueda usar acá. ¿Sí? De eso se trata. No se trata de enseñe lo que usted quiera y después veamos si le sirve para algo. ¿Sí? Eso era un poco una descripción así sintética de lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Usted enseñe lo que quiere y después vemos si le sirve para algo. A veces enseñábamos de más, a veces enseñábamos de menos. En la facultad yo me acuerdo que nos pasábamos peleándonos porque le enseñábamos un montón de ecuaciones diferenciales, no sé qué sé yo, y después en las especialidades agarraban unas tablas con unos numeritos y calculaban todos con una tabla con numeritos, no resolvían nunca una ecuación diferencial. Y pasaba al revés también. Los de la especialidad nos decían, pero ustedes elementos finitos no ven. No, no ven matemáticas. Bueno, entonces apareció elementos finitos en cálculo avanzado, qué sé yo. Pero todo era así, por cuestiones particulares, pero no por un diálogo construido y demás, ¿no? Y no estoy hablando solo del diálogo vertical, del diálogo horizontal también. Yo cuando me hice cargo de la materia de álgebra y geometría analítica hace muchos años, cambié todo el orden que tenía la materia, porque la gente de física vivía maldiciendo que ellos necesitaban tener vectores, producto vectorial, producto escalar, a principio de año, y la gente de álgebra empezaba. Ecuaciones, sistemas de ecuaciones, determinantes, no sé qué, espacios vectoriales, qué sé yo, cuando veían vectores en agosto. Pero de física, cuando ven vectores, nosotros ya... Bueno, ¿yo qué hice? Puse todo el álgebra vectorial adelante de la materia. Arrancamos con la materia, con álgebra vectorial. ¿Bien? ¿Dónde quedaron espacios vectoriales y transformaciones? Al final. ¿Bien? ¿Se murió alguien? No. Los chicos aprueban la materia, todos están felices. En las especialidades dice que saben álgebra y geometría analítica. Entonces, era solamente cambiar de lugar algunas cosas. Y eso también hay que hacerlo. Hay que no solamente articular verticalmente, sino articular horizontalmente. Es decir, ¿qué necesita la gente de física? ¿Qué necesita la gente de química? En análisis lo mismo. Hay cosas de análisis que se pueden cambiar de orden. No podemos no estar 3 meses con límite y hacer otra cosa para empezar más rápido con derivadas, que realmente la necesitan rápido en física. ¿Sí? Eso hay que hacerlo. Es una tarea que hay que hacer. Y lleva tiempo y no es fácil. Porque además cada uno tira para su lado, ¿no? Todos sabemos que es así. Pero si no aceptamos ese desafío de sentarnos y bueno, y ver para dónde tironea cada uno y qué logramos consensuar, no vamos a poder entrar a trabajar de esta manera bien. Vamos a empezar a hacer parches. ¿Sí? Si queremos trabajar de esta manera, tenemos que estar dispuestos a sentarnos y dialogar con los que están al lado y con los que están arriba. ¿Sí? Arriba me refiero no a las autoridades, a los docentes que vienen arriba, y acordar cuestiones, acordar temas, acordar prioridades, acordar qué es relevante y qué no. Muchas hay que ponerlo en cuestión. Hay que ponerse a, como uno poner la mente en blanco y tratar de cuestionarse lo que está haciendo y si lo que está haciendo tiene alguna razón de ser. Razón de ser es esto que hago. ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago así? ¿Porque está en un libro? No se olviden que los libros siempre siguen la lógica de la disciplina. No es la mejor lógica. Si ustedes van al libro de álgebra lineal, va a estar autovalores y autovectores después de 5 capítulos de espacios vectoriales, transformaciones lineales, no sé qué, cambio de base y no sé qué cosa, para que después aparezca la matriz que es diagonal en una base determinada y entonces los autovalores y los auto. Esa es la lógica de la disciplina, no es que hay que enseñarlo así. Uno tiene en tendencia a enseñar las cosas como están en los libros. Y la mala noticia es que no siempre como están los libros es la mejor forma. ¿Sí? Bien, seguimos. Bien, un poquito más de enfoque basado en competencias. Ya estamos parados en la asignatura X, que es, cada uno imagine que es su asignatura. En esa asignatura X va a tributar algunas competencias, que está determinado en la matriz de tributación. Si la matriz de tributación no está hecha, no se puede empezar con la planificación. Porque cuando yo tengo claro a qué competencias voy a tributar,
Yo tengo que hacer en mi materia, eso es tarea mía del jefe de cátedra, con sus profesores, los resultados de aprendizaje. Y los resultados de aprendizaje no están vinculados a una sola competencia. Es decir, lograr el resultado de aprendizaje 1 va a permitir desarrollar esta competencia, esta y esta. Y así. Podría ser que un resultado de aprendizaje esté vinculado a una sola competencia, pero en general no es así. Un resultado de aprendizaje está vinculado a más de una o colabora al desarrollo de más de una. ¿Sí? Bien. Bueno, ya son casi las 6. Yo les diría que hagamos un intervalito, vamos a tomar un poco de líquido y no se me duermen, que ya algunos están bostezando, y volvemos. ¿Sí? Vamos a ver un principio didáctico básico. Este principio en general se lo atribuyen a diferentes personas, a un montón de gente. Yo no conozco la estructura de quién es, pero es muy importante. El principio dice, dímelo y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, implícame y lo entenderé, y apártate y actuaré. ¿Sí? Y este último está en la esencia del enfoque básico. ¿Sí? Tenemos que empezar a salir del centro de la esencia. Nosotros decimos que los estudiantes son pasivos, que no hacen nada. Tampoco le damos mucha oportunidad de formar, porque estamos a escribir, dos están escribiendo y hablando, ¿no? ¿Sí? Tampoco le damos mucha oportunidad a ese estudiante. ¿Bien? Entonces, en este enfoque está esta idea de que yo tengo que empezar a pensar la gestión de la clase de manera tal de correrme de la escena. Correrme de la escena, dejar yo de hablar todo el tiempo, dejar yo de decirles lo que tienen que hacer todo el tiempo y empezar a darles la oportunidad de que ellos tomen decisiones. Ponerles algún trabajo, alguna investigación, alguna tarea, no sé, y cada materia y demás, podemos dar años de eso, pero algo donde la voz se la dé a ellos otra vez. ¿Sí? Por eso este principio es tan importante. Nosotros estamos generalmente parados aquí. Yo soy el grupo. Porque cuando yo estoy explicando cosas y después viene el ayudante de la práctica y se les pone a resolver un problema y no sé qué, estamos acá. Nunca salimos de acá. ¿Bien? Salimos muy pocos. De manera que eso lo tenemos que tener en mente siempre. Salirnos del centro del éxito. Salir de ser el protagonista en el aula. Y otra cosa del apártate, que es muy interesante pensarlo también, no es solo apartarme adentro del aula, sino pensar que hay cosas que pasan afuera, donde yo no estoy. ¿Sí? Y ahí es interesante el tema del aprendizaje invertido y de propuestas de investigación y de trabajo que sucedan también fuera del aula. Y los estudiantes no somos papás. Eso es mentira. No quieren hacer nada porque no les interesa lo que les proponemos. Pero no son papás. Si uno le propone actividades que generen, no digo que sea fácil, pero que le generen un poco de interés y me dé un poco de ganas de hacerlo, porque tienen que investigar y es un tema que más o menos les interesa, ellos hacen. ¿Bien? Después hacen cosas como les decía recién, obligados porque tienen que hacer. Sí, esas no son las experiencias. Estamos buscando que hagan cosas porque les interesa hacer. ¿Sí? Y está bueno que, y además ahora con todos los recursos que tenemos, que algunas cosas empiecen a pasar afuera del aula sin nosotros. ¿Sí? Eso es algo que en general, inclusive las planificaciones no lo tenemos en cuenta. Y eso debería planificarse. ¿Qué cosas esperamos que ellos hagan fuera del tiempo del aula? ¿Sí? Eso debería estar planificado también. Bien. Ustedes saben que el educar, el concepto de educar, viene etimológicamente de dos palabras que son educare y educere. ¿Sí? Puede ser de las dos maneras. ¿Sí? Esto es muy interesante. ¿Por qué lo traigo? Para que pensemos un poco en dónde estamos parados cuando estamos enseñando. ¿Sí? Fíjense, ¿qué significa educar y qué significa educar?
La palabra educar tiene raíz etimológica de las dos. Y fíjense cuán distintas que son. ¿Bien? Y cuán parados estamos en una y no en la otra, ¿no? Eso yo siempre lo menciono porque es muy, muy importante empezar a transitar este camino, ¿no? De que el camino no se trata de meterle cosas en la cabeza del estudiante, sino de sacar cosas. ¿Sí? De darle la oportunidad a ellos de construir cosas, de decir cosas, de hacer mal. ¿Bien? De hacerles preguntas para que construyan respuestas parciales, parcialmente correctas. Pero siempre estamos en la actitud de meterle cosas en la cabeza, ¿no? De que ellos sacar el conocimiento que ellos tengan construido, aunque sea parcialmente, aunque no esté del todo bien lo que digan, sea erróneo. Pero tenemos que pensar en eso, en cambiar esta lógica de que metemos cosas a los estudiantes por la lógica de vamos a sacar cosas de ellos. Y acá aparece algo donde estaríamos ahora en esta tensión entre contenidos y competencias. Sí, competencias es lo contrario de contenido, está en contra de contenido, no, nada que ver. No es que vamos a dejar de enseñar contenidos, vamos a dejar de trabajar con contenidos. Pero el foco está puesto en la competencia y no en el contenido. ¿Sí? Ese es un cambio radical que tenemos que hacer. Ya no pensar nuestras materias por contenido, qué queremos enseñar, sino cuáles son las competencias que queremos desarrollar y qué contenidos necesitaríamos de lo que habitualmente trabajamos para el desarrollo de esas competencias. Por repensar los contenidos. Todos los contenidos que estaban trabajando o algunos, con la misma intensidad o distinta, jerarquizados de esta manera o de otra manera. ¿No? Es decir, esto que yo estaba 2 meses con esto, al final sería parado. Y esto que yo lo daba de Costa Rica, me parece que era más importante. Digo, tenemos que darnos la oportunidad de repensar esto que estamos haciendo, ¿sí? Y esto que yo les dije antes del libro, que es verdad, a veces no nos estamos a pensar que estamos reproduciendo el orden de las cosas y la intensidad de las cosas como están en los libros. ¿Sí? Y los libros de matemáticas son escritos por matemáticos para matemáticas. No son libros pensados para dar clases de matemática en carreras de instituto. ¿Sí? No existen esos libros. Cuando uno agarra cualquier libro, la lineal, el profa, que se le ocurra agarrar, eso es un libro de matemáticas para matemáticas. Entonces, ni el orden probablemente sea el mejor, ni la intensidad. Bien, tenemos que ponernos a cuestionar eso. Una pregunta interesante. Esta es una pregunta que a mí me gusta mucho. ¿Ustedes podrían dar clase con la boca cerrada? Se van a reír. Se van a reír. Hay un libro que es un clásico de la gente que estudia interpretación, se llama Atlantis. El autor es Don Finkel, está ahí, yo te lo recomiendo, creo que se consigue. Como siempre, como sucede ahora, los libros son todos caros. Es una inversión comprar un libro. Y no se consigue. Es un libro interesantísimo. Este libro lo escribió Don Finkel, que fue un profesor universitario de décadas, en un año sabático, donde él se puso a pensar, a reflexionar sobre su propia práctica. ¿Por qué enseñaba como enseñaba? ¿Por qué hacía las cosas como las hacía? ¿No? Y el título del libro es muy interesante porque es muy interesante todo el libro. El título es solo un título. Pero él llega a la conclusión de que él había hecho esto que estamos hablando. No les había dado oportunidad a sus estudiantes de hablar. De hablar ellos quiere decir de construir conocimientos de ellos y de decidir lo que pensaban, lo que creían que era la solución de algo, bien, mal. Tiene varios capítulos, yo lo voy a dejar por acá para que mirar. Es muy, muy interesante. Y ya que estoy, si no me voy a quedar, hay 2 libros que se consiguen en español, libres. Sin azúcar. Muchas gracias.
Hay un libro que se consigue en español, perdón, los libros de competencias hay un montón. Se consigue en otros. Algo que a mí me parece recomendable. Uno se llama Las competencias en la docencia universitaria, voy a descargar también para que lo vayan pasando, de Pimienta Prieto, el autor. Este es un libro muy interesante y es muy ameno de leer porque esto tiene muchos dibujitos, este es muy fácil de leer. Este no es tan fácil de leer, tiene más palabras, pero es súper interesante y es Métodos para la enseñanza de las competencias de Zavala y Arnau. Este libro, Métodos para la enseñanza de las competencias, exactamente de lo que habla es de los diferentes métodos que uno podría emplear, métodos de proyectos, métodos de investigación, trabajos globales, estudios de casos, retos, aprendizaje de servicio, distintas estrategias que uno debería incluir en su planificación. Y no estoy hablando de ciencias sociales, de mujeres, escuelas, analíticos, habría que incluir diferentes estrategias que son las que promueven el desarrollo del conocimiento, que no todas las estrategias promueven el desarrollo del conocimiento. Digo, una estrategia de enseñanza es la exposición dialogada, que es yo. No tiene nada de malo. Ahora, muchas estrategias no son malas. Como el mudo, ahí que llaman ustedes. ¿Bien? Entonces, no es que todas las estrategias de enseñanza promueven el desarrollo. La exposición dialogada la promueve esta actitud. Por ejemplo, hasta que no puede la cabeza, la exposición dialogada, porque bien. 4 ejes importantísimos de una formación que sea equilibrada. Nosotros no estamos, y hay algo que tenemos que asumir y que nos cuesta mucho asumir, que llega la ley y no lo borra. Nosotros no estamos solo para enseñar matemáticas, solo para enseñar física, solo para enseñar. No estamos para eso. ¿Sí? Tuvimos ofrecido muchas décadas. Y ahora el enfoque basado en competencias está en eso y lo pone de la mesa con la crudeza. ¿Bien? Nosotros también estábamos para enseñar a la gente. También estábamos para enseñarlos a hablar con él. También estábamos para enseñarlos a comunicar con la producción. También estábamos para eso. ¿No? Estábamos para eso también. Porque si no, ¿quién se lo va a enseñar? Digo, si no lo tienen cuando entran a la universidad, el proyecto 54 no se lo van a enseñar. Digamos, si lo empezamos a enseñar en los libros ellos, no lo enseña a nadie. Para respetar el medio ambiente tenemos que explicar. Además, todo eso. Pero lo que digo es, todo esto lo tenemos que hacer y forma parte de nuestra labor. Y no es que tenemos que dedicarle tiempo aparte, no. Porque cuando yo les propongo hacer un proyecto y les propongo que se organicen en grupos, que se traten bien, que no se traten, y que alguien que sea responsable, y qué sé yo, estoy trabajando esto. Entonces, y no suponer que ellos saben lo que no saben. Yo les digo, bueno, ahora pónganse a trabajar en grupos. No es que porque yo les diga pónganse a trabajar en grupos, trabajan en grupos. Es que enseñarles a trabajar en grupos. ¿Qué quiere decir trabajar en grupos? Que sea análisis, aunque sea álgebra. Hay que dedicarle tiempo a eso. Bueno, a ver, se acuerdan acá. Bueno, vos un poquito te vas a hacer, un poquito te escribes. Ahora, bueno, tiene que oficiar el secretario, varias. ¿Quién va a hacer la relación? ¿Quién va a tener que pasar? Va a tener que decir un secretario, o alguien va a tener que parar, y decir a los compañeros que son. Bueno, ¿quién va a hacer? Alguien tiene que ser relator. Bueno, ya ves, y bueno, que todos trabajen, qué sé yo, estas cosas hay que enseñarlas. Y que la producción la escriban. Más allá de que la digan, que la escriban. No saben escribirlo, chicos. Bueno, a ver, nosotros somos maravillosos haciendo diagnósticos. Somos unos diagnosticadores bárbaros. Los que saben leer, los que saben hablar, los que saben diagnósticos hacemos. Ahora, con el diagnóstico no regularmente.
¿sí? Hay que arremangarse un poco y empezar a hacer algo. Si uno no sabe escribir, bueno, que escriba. Ya, pero eso ya no tiene que tirar. No sabe leer, está acá. No sabe escribir, está acá. Escriba. No sé, en análisis 1 le pidieron que haga algo, lo tendrían que usar de Dios. Hagan una investigación de cómo fue la evolución histórica del proceso de derivada, y que hagan un PowerPoint, y lo cuente, y lo cuente a los demás, y hagan un pequeño informe, aquello una vez contado como la que mandaba. Vale, diga algo. Bueno, explico mi experiencia, no saben Que aprendan la formalidad. sí, Todo el tiempo, enseñarles cómo escribir, o sea, a un docente, o espero que todos los llamamos. Entonces yo me ciclo de año virtual. Hola, ¿qué no te piden? Entonces yo le contesto, ¿algo qué? Y después se da cuenta. Entonces dice, primero que está usted, y la otra ya, no sé si te da usted cuenta, che, me va a decir, eso hay que hacerlo, es parte de la tarea docente. ¿Sí? Nosotros no estamos solo para enseñar la disciplina. Entonces, a ver si a mí no me pagan para eso. No nos pagan por tantas cosas. Bien. Seguimos. Condiciones del enfoque por competencia. Bueno, acá vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Qué se requeriría? ¿Qué condiciones se requerirían para que el enfoque por competencia se pueda implementar y sea exitoso? ¿Bien? La ventana está cerrada, pero tirada. Bien. Primero tenemos las condiciones curriculares. Ahí en general todo viene en contra. ¿Por qué todo viene en contra? Porque el enfoque basado en competencias es de difícil ubicación en currículas disciplinares como la que tenemos nosotros. Porque UTN está haciendo una adecuación curricular en un currículum que es por disciplina. Ahora después les voy a mostrar algo donde van a ver qué quiere decir que no sea. Pero es difícil trabajar en el enfoque basado en más imposible. Es más difícil que el diseño curricular, porque tenemos todo este desafío. Ya dan el instituto, ya dan el instituto, ya la física, ya la física, ya la química. Tenemos que juntar, son todos compartimentos estancos. ¿Bien? Entonces, el diseño curricular por disciplina es una. Hay mejores posibilidades en los currículos de inserción. Voy a mostrar yo un ejemplo del currículum de inserción y se habla de la utopía de los currículos modulares, que hay unas pocas instituciones en el mundo donde esto funciona, donde todo es por proyecto. El chico empieza el primer año y no entra en ninguna materia, entra en un proyecto de trabajo tarde, que lleva un semestre. ¿Bien? Eso existe ya en algunas instituciones y es lo que debería pasar en todos lados. ¿Bien? Por ahora, apoyemos. Las condiciones didácticas. ¿Cuáles son las condiciones didácticas del trabajo? Bueno, hay que trasladar el eje de la enseñanza al aprendizaje. Hoy el eje de la enseñanza ahí está puesto la enseñanza, el eje hay que trasladarlo de la enseñanza al aprendizaje. ¿Entienden? El eje de la acción hay que sacarlo de la enseñanza y llevarlo al aprendizaje. Ya no es qué quiero enseñar, sino qué necesitan aprender. Y eso implica necesariamente integrar la teoría y la práctica, implica aprendizaje basado en el dominio, y el dominio quiere decir que yo pueda usar lo que aprendo. Usarlo. ¿Bien? Ya no tiene ningún sentido que ellos aprendan cosas que no van a usar. Lo tienen que usar para algo. Porque además ellos piensan de esa manera hoy. ¿Bien? No puede ser que yo le enseñe algo que todo el tiempo para qué sirve. ¿Y esto para qué sirve? Esto termina diciendo acá pavada. Porque a veces la verdad que no te para nada.
Yo les contaba el ejemplo de la geometría analítica, de espacios vectoriales, transformaciones lineales, que yo 8, 7, 8 en la materia, para que me empiecen a preguntar estas cosas en noviembre. Porque es verdad que cuando uno dice vectores, espacios de álgebra vectorial, sistemas de... Yo no por ahí. Vectores, después vemos sistemas matriciales, sistemas de ecuaciones, y por ahí pasa, para que decir eso, ¿no? Números complejos, vemos después seguimos con cónica, qué sé yo, creo que para cuando llegamos al yendo para que sirve ya... Pero tiene que ser aprendizaje basado en el dominio, ¿no? Definir resultados productos, es decir, los resultados del aprendizaje, metodologías que sean operativas. En todas las materias se puede trabajar. Proyectos, eso es de la especialidad. Se puede hacer en análisis 1, se puede hacer en álgebra, y para el aprendizaje autónomo e evaluación que incluya actuación. Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poco más mañana, pero hoy vamos a hablar hacia aquí, pero voy a hablar 4 horas. Pero voy a llegar a hablar 4 horas. Yo cuando me dijo Carlos que iban a ser 4 horas cada día, le dije 4 horas. ¿Cuánto qué? Pero ya llevamos 2 horas y... Bien, si ustedes no están dormidos, yo quería decir que vamos bien. Bien, ¿cuáles son las cuestiones organizativas? ¿Cuáles son las cuestiones organizativas? Organizativas, digo que en general complican, ¿no? Porque acá, digamos, estamos hablando de cuáles son las condiciones. Bien, por empezar. Mira, ahí tenés una alumna que te contesta. Intra e interdisciplinar. Eso me juntaba la materia que comparten horizontalmente, lo tienen que hacer a lo antes posible y tratar de que la directora del departamento de matemáticas empiece a generar espacios de diálogo con los directores de las otras especialidades, decir, bueno, a ver, los de análisis lo vamos a juntar al día con los de tales materias de la especialidad para que puedan saber qué expectativas tienen ellos respecto de análisis y si lo que estamos haciendo impacta en el entorno. Ahí se escuchan cosas muy interesantes. Escuchamos muchas barrabasadas, porque es verdad que no es que la gente de la especialidad o no ve toda, dice que tiene la verdad revelada. No. Pero dicen cosas que están buenas, que nos hacen cuestionarnos lo que estamos haciendo, ¿sí? Cuestionarnos en ese sentido, de para qué estamos enseñando esto. ¿Sí? O para qué lo estamos enseñando de este modo. Yo, por ejemplo, en álgebra de geometría analítica volé casi todas las veces. Yo en álgebra de geometría analítica casi no demuestro nada. Demuestro poco y nada. Hago demostraciones que son constructivas, que dentro de la demostración hay algún método o alguna forma que es útil y trasladable a otra cosa. Demostraciones con reducción aleatoria, de cosas no de puntualidad. Y minimicé las demostraciones. Llevaron un montón de tiempo. Ahora uso todo ese tiempo para hacer otra cosa. Para hacer esto, que sea aprendizaje sobre el dominio, para que puedan hacer algo que lo puedan usar. No, ya un día, una clase entera demostrando 2 teoremas larguísimos, copian. Además, nosotros después tampoco tomábamos los teoremas de final. No es que nadie tomaba los teoremas, los pibes que lo copiaban, se perdieron. Pero bueno, algún día, por suerte, me bajó aquí una iluminación y dije, no, esto no va más. Y casi no demostramos nada. Casi no. Poco y nada. Y los chicos están felices. Yo no tengo ningún cuestionamiento. Ellos me cuestionan a ver si es verdad que el teorema es verdadero, no hay nada. Creen en lo que nosotros le decimos y me parece que a esta altura de que está muy bien. Es muy antimatemático, pero no estamos formando matemáticos en 18 años. ¿Sí? Entonces, tenemos horas y horas y horas con demostraciones de que está una de cuenta, el teorema, que estudia el teorema, que luchó por primera vez lo demostró y le dice que es verdad. No es teorema. Si algún día a él le interesa, se dedica a estudiar matemáticas, o por algún motivo le interesa saber por qué es verdadero ese
¿Sí? No pasa nada. No se muere nadie porque no demostremos todos los teoremas clásicos. No se muere nadie. ¿No? Ahora hay algunas demostraciones que sí son muy interesantes, porque decía, demostraciones consultivas, o hay algo que es trasladable a otras cosas. No, no digo que ninguna demostración, pero son mínimas las que realmente el investigador le tiene sentido. Yo pierda una hora haciéndoles entender o haciéndoles ver esa demostración. Bien, entonces todo esto implica periodos más largos de aprendizaje, combinación de ambientes de aprendizaje y redistribución de tiempo. Y hay que pensar, como les decía, que muchas cosas no, que la única forma de que este enfoque funcione, porque requiere mucho más tiempo, porque si él tiene que pensar, tiene que construir un discurso, porque tiene que pensar cómo va a decir la voz, tiene que preparar, tiene que leer, tiene que ver un video, no pasa. No pasa. ¿No? Perdón, Sí. sobre el tema, ¿cómo enganchamos eso con el fin de ¿no? Bien, sí. Que es una disyuntiva. Trabaja, el de noche, ¿sí? Hay que regularlo, ¿sí? Nosotros, y eso varía mucho, mucho de una regional a otra. La regional Pacheco está en la provincia de Buenos Aires, una zona económicamente acomodada, 3 cuadras de costa, y la población que nosotros tenemos es heterogénea, pero los estudiantes vienen en aula. Por favor. Eso da un contexto particular, ¿bien? En general tiene tiempo, la mayoría no trabaja. Eso sí es verdad, y hay que... Por eso también, por eso es importante la combinación de que estábamos hablando, que todo el tiempo uno sepa qué está haciendo el otro o cómo está haciendo su trabajo, para que haya un trabajo planificado, lo que quiera, el de darse ahora lo que quiera, todo su respuesta. Así como nos reunimos, también, así como nos reunimos en marzo de todos los años para diagramar los exámenes de todos los años. Hacemos un calendario de exámenes que se hace negociado entre todas las cátedras a principio de año. Todos los exámenes de todo el año, entonces hacen marzo. Reunión, entonces los estudiantes saben los exámenes de todas las materias de todo el año, ¿no? Y están puestos de tal manera que no se superpongan, que el de análisis hoy y el de mañana. Eso está coordinado. Así como se hace eso, se pueden coordinar algunos los proyectos, por ejemplo, las tareas que demanden mucho tiempo. Entonces, a ver, si uno sabe que en análisis le van a pedir que hagan una investigación de lo que se charla en una mesa, bueno, entonces, para el álgebra, bueno, vos querías otra persona, bueno, no, tarde, no llevan a hacerlo de menos. Todo eso hay que dialogarlo. Ese es el secreto de esto, es decir, si todos siguen trabajando en su materia y no acuerdan nada y no dialogan nada con nosotros, no va a funcionar. No va a funcionar ni este modelo ni ningún otro, porque actuando con nosotros. No va a funcionar ninguno. ¿Está bien? Si cada uno hace lo que quiere en su caja de zapatos y ya está. Si está feliz que en su caja de zapatos todo funciona bien. Pero el pibe va a dejar de zapatos en su zapato y bueno, no funciona nada. ¿Sí? Bien. Innovación. Es muy interesante. No, la palabra no sea nuevo. Se trata de poner cosas en lo que estamos haciendo. Acción siempre en castellano es la terminación de la palabra ser. ¿Sí? Entonces, no se pueden dar grandes saltos. No se puede hacer todo de mañana. Esa es la fórmula del fracaso. El proceso de cambio siempre es a mediano plazo. No es más. No puede ser más.
metas realizables, metas cortas, contando con todo lo bueno que ya se posee y necesidad de sencillez de las conductas. Digo, si yo fuera, yo en esta situación, por ejemplo, estoy sentado de acá al lado, soy el profesor, el jefe de cátedra de análisis humano. Yo pensaría, ¿qué puedo hacer el año que viene? Una actividad importante en el que usted tiene un cuatrimestral y nosotros el Pacheco tenemos todas anuales. Nunca capacitaría sentarnos en análisis anual, anual, física anual, todo es anual. Pasa que acá hay muchos de conocimiento. Estamos dando clases, ¿no? Pero, Ahí, el departamental y el continental no existe. Entonces, volvemos a nosotros. De hecho, hay algunas que son iguales, ¿cierto? Solamente algunos análisis y algo que no. Una clase próxima. A mí eso. Y te caía un periodo y lo veía dentro de análisis. Entonces, sí. Yo soy feliz con las materias normales. Nosotros tenemos media biblioteca para hablar para y esa sensación loca de sonriendo atrás del programa siempre está en pero bueno, todo tiene sus pros. Bueno, tiene materia coordinación. Entonces, en el último pensará, bueno, quizás, la materia empieza a mitad de marzo, a mitad de abril podré proponerme un pequeño trabajo, proyecto, que sea de investigación, de modernización, de algo, de lo que fuera. Y el año que viene me animo a eso, a hacer eso. Y cambio algo de la evaluación, introduzco un proyecto y pienso a ver qué cambio de evaluación puedo hacer, qué estrategia de evaluación puedo incorporar, cómo puedo modificar. Y después, cuando la vuelva a dictar en el otro cuatrimestre, haré ese proyecto que ya lo implementé, ya lo evalué, que me sale mal, lo puedo replicar, puedo hacer otras cositas, puedo hacer otro cambio en la evaluación. Eso funciona así. A mediano plazo es progresivo, si no, fracasa. Otra mala noticia que tengo para darles es los exámenes escritos, objetivos, individuales, no van a poder continuar toda la vida con eso eternamente y que la única forma de evaluar sea. ¿Sí? Van a tener que empezar a buscarle la vuelta a cómo salirse de todo parcial, no recuperatorio, salirse de eso, porque eso y competencias es incompatible. Eso y competencia es incompatible. Lo podrán sostener un tiempito mientras van cambiando la materia y cambiando las cosas, pero eso ya no existe más en casi ningún lugar del mundo. De la única forma de evaluar es con exámenes escritos individuales de objetivo. No, eso ya es el siglo XIX. ¿Sí? Seguimos. Bien. De evaluación podríamos juntarnos 11 días más para hablar de evaluación. Yo voy a tratar, de entre hoy y mañana, de decir algunas cosas. Pero lo que sí me importa que les quede claro es, hay que cuestionarse esto de que no puede ser que la única forma de decidir si alguien desarrolló las competencias o no, sea tomándole 3 exámenes individuales. Hay que cuestionarse eso. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a entrar ahora ya a mirar un poquito más adentro de la materia. Ahora ya hablamos así de lo macro, y ahora seguimos en lo macro, no estamos todavía adentro de la materia, pero hay que repensar los contenidos y sus relaciones, los roles que tienen los profesores, los estudiantes y la institución. Los contenidos son relevantes. Nadie está diciendo que en el enfoque por competencia ahora no importan los contenidos, no importa si enseñan esto o no enseñan. No, de hecho, si ustedes van a ver las ordenanzas que bajan del rectorado, van a ver que hay una lista de contenidos mínimos que hay que enseñar. ¿Bien? O dicho en términos más modernos, que hay que lograr que ellos pasen. ¿Sí? Pero entonces,
la relevancia de cada contenido está en la función de lo que debe saber para ser competente, ¿no? Entonces, de nuevo, mirando las competencias y mirando los resultados de aprendizaje que formule, ahí voy a empezar a mirar si contenidos realmente son necesarios para lograr ese resultado de aprendizaje y para el desarrollo. ¿Sí? Sí. El foco de contenido. No es que el contenido no importa. Mira, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es como... Esa ficción. Bien. Esto debería ser como el procedimiento a seguir. Vamos a mirarlo juntos. ¿Qué ha pasado y qué sigue sucediendo? Esta reflexión la tienen que hacer individualmente y grupalmente, a nivel de UDB, a nivel de departamento. Digo, el análisis de los resultados históricos. Hay indicadores de aprobación, de las encuestas de los estudiantes, de lo que dicen los estudiantes. Digo, hay que empezar a mirar la evidencia, ya no me parece. Y agarren los indicadores, agarren en la historia de cada materia, de las encuestas de los estudiantes, etcétera, etcétera. Bueno, a ver qué está pasando y qué está sucediendo. ¿Por qué pasa eso? Entonces hay que preguntarse, ¿y esto por qué no se está pasando? Digo, tenemos menos pruebas, tenemos no sé, tenemos las encuestas que empiezan a decir con los estudiantes. ¿Por qué pasa eso? Y podría haber como 5 porqués, como 5 porqués clásicos de por qué nos pasa eso. ¿Sí? Yo tenía que mirar el orden de los temas, eso que hablaba antes, que yo le decía que en el fondo hace un vectorial de la formación de la pandemia. ¿No? Cayó. Un tipo de evaluación. Siempre la evaluación es la expresante evaluación y la estructura. Debería acercarse 45 minutos con alguien que me está mirando así y resolver así algo en tiempo récord. Entonces, digo, lo que fue, digo, es terrible. Primero que es terrible per se. Y es terrible con estos textos que no lo he hecho nadie. Nada. Perdón, eso acabamos secundaria. Sí. Hace cosas que yo soy exactamente eso. Pero digo, esa tensión. Además, el chico de la secundaria sabe que si le está mal, la profesora le va a dar otra oportunidad. Acá no es un profesor que es mal. Que te pregunta el secundario, a ver, en algún momento. Sí. No, es que es una muy buena pregunta. Yo hablaba de las profesionales. Entonces, hay que empezar a descentrarse y empezar a pensar otros tipos de evaluación, que son serias, buenas, objetivas. No es que la única evaluación objetiva y seria es la evaluación individual. No es. El cronograma, los tiempos, cuando son cuatrimestrales, no digo nada, pero es un desafío también armar ese cronograma para que todo sea una carrera. No, digo, si todo salga lo que decir,
A ver, los estudiantes nunca llegan a ser nada. ¿Por qué? Porque cuando más o menos están entendiendo un tema, empieza el otro. Y pasan las anuales. Ahora, eso es inhumano. No es antipedagógico, es inhumano. Si ustedes están tratando que alguien aprenda algo, cuando el tipo lo empezó a entender y más o menos, esto, eso no me va a pasar. Bueno, y el tipo no puede nunca llegar a entender nada bien. Sí, claro, tiene que reposar 3 veces la batería para que después de haber hecho 3 veces los pedacitos de eso y luego. Yo entiendo más allá de que es verdad, tienen más tiempo también durante la semana. Es decir, en vez de una clase tienen 2. Eso que dice ella, sobre todo el primer cuatrimestre, que es el día bien feriado. ¿Cuánto pasó el primer cuatrimestre? Si uno le sabe dar la vuelta, está bueno. Pero aquí estamos y yo, capaz que estoy en contra. Digo que prefiero las anuales. Digo que en las cuatrimestrales esto es más difícil. Es decir, cómo manejar los tiempos. Pero son menos materias. Eso. Sí, y también. 8 en largo tiempo. Sí. Sí. No. Una semana, la otra era la nada misma. Bueno, sí, hay mucha variedad. Hay mucho. No es fácil. Pero sea anual o sea cuatrimestral, tenemos que tomar conciencia de esto, de que los chicos nunca llegan a dominar algo. ¿Y qué es lo que a uno le da satisfacción? Por eso digo que no es antipedagógico, que es inhumano. Porque si a mí yo voy a aprender pintura, entonces voy y me dicen, nos vamos a pintar con acrílico. Entonces yo empiezo a pintar, no, listo, terminamos acrílico, ahora hacemos cerámica. Cuando me está saliendo más o menos bien, yo lo tiro. Es eso lo que viven los pibes. Pero es eso lo que viven los pibes. Es decir, cuando le parecía que estaba que más o menos la derivada de esa línea, eso lo viven todo el tiempo. Y tenemos que ser conscientes, digo, no sé cuál es la solución, yo no estoy en favor, pero tenemos que ser conscientes de que a los pibes les pasa eso. Si es como una vuelta de página todo el tiempo. En la teoría antropológica de lo didáctico, Guille Ballard dice que eso se llama el monumentalismo. Y es muy buena la idea del monumentalismo, porque él dice que nosotros trabajamos con nuestros alumnos como cuando uno va a un museo o va por una ciudad viendo monumentos. Y entonces uno pasa y le dicen, este es el monumento, y tiene que seguir haciendo el monumento. Después tiene otro monumento. Lo quita. Estas son las derivadas de lugares, no estamos en nos llevamos a tierra. Eso debe pasar en el día. Vos, la matemática está, eso porque es un pecado. Pero es eso, es decir, si uno no logra ver en uso algo, y además es todo así, todo son fotogramas que van a aparecer, y me muestran esto, y dicen, cuando yo estaba prestando un poco de atención, y lo sacan, y me ponen otra cosa. Ustedes, el ejemplo que les di del arte es verdad. Ustedes se sentirían en un curso de arte donde cuando les está saliendo la acuarela que no se le chorreaba, viene que listo, se terminó la acuarela. Ahora empezamos con la acuarela. ¿Cómo se llama? Es un fenómeno general.
y se decía que un ingeniero estaba formado después de los 3 a 5 años de ejercer la profesión. Básicamente está haciendo la formación en ustedes. Claro, se está formando el solo. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esto que es otra mala noticia? Yo vine a dar llama la noticia. ¿Qué es otra mala noticia? Para que esto funcione, ahí de matemática política y dar contenido. Si adentro de su materia que estoy dando, se va a ejecutar. Lo que quede hay que resignificar. y otra de las cosas me parece a mí, lo que pasa es que hay una parte operativa que tiene que ver con la organización. Nosotros, yo lo he intentado, porque hemos hecho actividades basadas en problemas. Sí, Esto que sí. ayudantes laborales, Sí. los estudiantes bien. En el año 2019 las escuelas vamos a hacer de pandemia, pero todo para el piso. Pero ese año hasta expusieron ellos. Hicieron el... ¿Cómo que lo pusieron? Sí. Entonces, requiere también quizás una más disponibilidad de tiempo de todos. Porque lo ideal sería trabajar la teoría y la práctica todo. Pero la realidad es que nosotros venimos en un horario, los ayudantes no, porque no hay gente, no tenemos todo el tiempo. 5 horas de corrido, los 5, todos. Pero Todo están atravesados por cuestiones personales, de la cátedra, de la UDB, del departamento, de la institución, es decir, por eso yo decía que no hay voluntarismo, es decir, eso no va a funcionar. Sí, es como que alguien me pusiera la... No sé, pero bueno, sí. Sondeo y evaluación de la implementación, análisis, comparación de resultados y otra vez empezar. Bien, eso es así. Así trabajan los ingenieros. Sí, es esto, es ponerte a implementar el prototipo. Si ustedes van a armar un prototipo de materia, y ese prototipo hay que probarlo. A ver qué pasa con el prototipo, lo todo, no sirve, ahora agregamos al prototipo hasta que tenemos un prototipo final. No es eso. Y hay que pensar, por eso digo, hay que pensar de mediano y de largo plazo. Esto va a llevar tiempo. Lo importante es que en algún momento empiecen, porque es verdad que si uno no empieza a hacer algo, no va a cambiar nunca. Va a estar siempre el diagnosticadores, que somos bárbaros. ¿Sí? Porque para decir todas las cosas que no funcionan y que están mal, somos unos genios. Bien, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Bien. Bueno, acá hay como un esquemita también de cosas que yo puse que pueden pasar o no. Yo les podría, si quieren, quiero mucho verlo, lo otro es como un esquemita. Pero acá esto, ¿no? Por ejemplo, el alto índice de reprobación, cálculo de diferencia.
¿Y por qué reprueba la mayoría de los estudiantes? Bueno, algunas causas, que puede ser básicamente que no comprenden los temas. ¿Por qué voy tan rápido en mis clases? Porque son muchos temas y los considero a todos igual de importantes. ¿Por qué los exámenes tan complejos? Porque si aprendí que las sencillas y exámenes complejos. Si así me lo hicieron a mí, ¿por qué no van a vivir otra experiencia? ¿Por qué uso poca tecnología? Porque me siento experto en el uso de graficadores. Esa cosa de descubrieron el GeoGebra y todo es con GeoGebra. ¿Sí? Apareció el GeoGebra y chao, era todo. ¿Sí? Todas las tecnologías tienen sus pros y sus contras y todos los recursos tienen sus pros. ¿Sí? No está bueno todo con GeoGebra, no está bueno todo con PowerPoint. Hay un libro muy interesante, pero está escrito en inglés y no está libre en internet. Eso no lo sé. Hay un libro muy interesante que se llama La falacia del PowerPoint, por una persona que es muy importante en la educación, que explica por qué es mentira que alguien va a aprender mejor algo con un PowerPoint. ¿Sí? Y eso es tan claro a los ojos, y esto capaz que los ingenieros o los físicos lo saben mejor que nadie. Una cosa es que yo le proyecte la imagen de una función hecha, bonita, con el GeoGebra, eso es una cosa. Y otra cosa es que él me vea a mí construir la función y qué hice para construir. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Entonces, ojo que el PowerPoint es un obstáculo para muchas cosas. Algunas cosas, como esta que estoy haciendo yo, sirven, pero para otras no sirven para nada. Y en matemática, en física y en química se hace un excesivo uso del PowerPoint. Excesivo. No quiero decir que no se puede usar el PowerPoint, que está mal usado, pero hay cosas que los estudiantes no tienen que ver. Lo mismo. Un cálculo donde yo empiezo por acá y termino por acá con resultados. ¿Qué aparece en el PowerPoint? El cálculo. Claro. Eso no es lo mismo que me vea aquí, pero además hay muchas cosas, no es solamente que vea el paso a paso, sino que me vea dudando o pensando, o diciendo, ¿sí? Porque esas son lo que tengo que lograr que haga él. ¿Está bien? Eso no está en el PowerPoint. Sí, Está perfecto. por ahí, Claro. pero que uno no se lo Bien. Entonces, hay que cuestionar el PowerPoint. ¿Sí? Entonces, si tienen todas las clases hechas en el PowerPoint de la pandemia, no las hagan. No todo se puede hacer con PowerPoint. ¿Sí? Ojo con eso, porque eso está científicamente probado que el aprendizaje por el PowerPoint es más pobre, pero de alguna manera, que sin PowerPoint. ¿Sí? Para el que está aprendiendo. ¿Por dónde seguir? Al otro era por dónde empezar. Uno empieza por ahí, ¿no? Empieza por cuestionarse. A ver qué está pasando, por qué no funciona. Hay que buscar evidencia. Todo es con evidencia. ¿Sí? Esto ustedes lo saben. No puedo hacer cosas porque me parece. Porque tengo la sensación. Porque tengo así como una experiencia extrasensorial. ¿Sí? Hay que ir a buscar evidencia. Es decir, a ver cómo fue a lo largo de los años. ¿Cómo les resultó esto? ¿Qué resultados tengo? ¿Qué dicen los pibes ahí? ¿Sí? No a lo que ponen las notas, porque lo de la nota pobre la tiene que poner obligada para coger el final y por eso no lindo. Pero abajo es que uno sabe quién puso la nota. Pero hay comentarios en las encuestas estudiantiles abajo de comentarios. Hay que hacer que ellos nos evalúen en las clases. Hay que empezar a hacer eso. Termina la clase y preguntarle, chicos, ¿entendieron? Pero no entendieron, pero así, ¿no? ¿Qué te pareció más importante de esta clase? ¿Qué te gustó más? ¿Qué te pareció bueno? Que digan algo. ¿Sí? Y al final del año hacer una encuesta anónima, por un formulario, algo, pero que darle la oportunidad que yo diga, esta cafetería, no haga más esto, por favor, por el bien de la humanidad y de los que vienen atrás. Sí, pero hay que darle la oportunidad de que ellos, porque si no nosotros queremos que todo lo que hacemos. Es decir, si nunca tenemos el feedback de los pibes, si nunca dejamos que los pibes nos digan, mira, esto odio, alguien nos lo tiene que decir, y no por los estudiantes, ¿quién nos lo va a decir? O decir, no, la verdad es que estas cosas que haces en la comunidad estaban buenas, pero lo
que la otra comunidad, bueno, ¿por qué no hiciste lo mismo que la otra? Hay que dialogar con el escucharlos. ¿Sí? Le tenemos miedo. ¿Por qué le tenemos miedo? ¿No? Tenemos miedo a preguntarle qué le parece que evalúe nuestro trabajo. Si todos tenemos miedo a que nos evalúen. Los pibes, las autoridades, todos. A nadie le gusta evaluar. Pero nosotros hacemos el espectáculo de velocidad porque estamos. claro, es por eso, con los estadísticos. Pero hay que invitar a los chicos a es muy cercano. No lo hace. Pero piensa que el Cristo, yo tengo conocimiento también. Es terrible. Digo, no puede ser que un chico tenga que bueno, lo que le pasó. Bien. ¿Vieron el Kahoot que se puso tan de moda? Y otros parecidos al Kahoot, dan para hacer una actividad que se llama One Minute Papers. Un trabajo de 1 minuto al final. Y ustedes le pueden poner, y eso es totalmente anónimo, el pizarrón, ustedes es fantástico. Yo les puedo que lo hagan. Sí. Cuando termine la clase, pásenle un código de Kahoot y pongan en una pregunta. Justo más de esta clase. ¿Qué no te gustó? ¿Qué cambiarías? Eso se animan a decir, porque es anónimo. ¿Sabes qué es anónimo? Sí. Las cosas que van a parecer, pero es fantástico. Y siempre agradezcanle lo que agradezcanle, díganle que lo van a tener en cuenta y tengan en cuenta. Pero ese One Minute Paper al final de la clase con un Kahoot es un feedback instantáneo, es instantáneo, porque emocionalmente se puede procesar, es 1 segundo. Y el tipo le dice, ¿qué aprendiste? Una pregunta que es fatal, ¿qué aprendiste de esta clase? Fatal. No dice nada, ¿eh? Porque decir que aprendieron cosas que uno no enseñó. ¿Qué aprendiste de esta clase? Es fatal, ¿eh? Pero es válido, es fantástico. Es fantástico. No, la actividad se llama One Minute Paper. Paper de escrito de 1 minuto. ¿Sí? Porque se les da eso, ¿eh? Sí. 1 minuto. Y no hay excusa para eso. Porque no es, ay, no, pero no tengo de la clase. Estuvimos en un foro y nos hicimos eso para ver. Bueno, es fantástico. Y hay preguntas que son cruciales. Esta, ¿qué te gustó más? ¿Qué te gustó menos? ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? ¿Qué hace la misma? Pero ya no pasa nada. Pero un día le puede, no lo podía. Un día, ¿qué te gustó más de esta? Y agarra. Bueno, yo llegué acá. Bueno, este es el desafío. Esta es la parte mortífera. ¿Qué hacemos nosotros? Esto es el método tradicional de enseñanza. Un listado de temas en un orden determinado. El orden que dicen matemáticas, física, la química, que las cosas tienen que ser enseñadas, el tiempo que nosotros ponemos y las actividades. Total, igual. Explicamos el ejemplo. ¿Cómo debería ser dentro de 3 o 4 años? Esto debería ser. La materia debería estar organizada alrededor de actividades de enseñanza que buscan lograr los resultados. Entonces, ¿qué voy a hacer al principio de la materia? Voy a trabajar con aprendizaje sobre el problema, con una actividad que yo me enseñé con el test de alcoholemia. Y cómo funciona el test de alcoholemia, y cuán confiable es, y cuál es la tecnología que hay atrás, y las funciones matemáticas que utiliza el aparatito que mide la alcoholemia. Y uno ahí va a trabajar
los contenidos. Si a partir de la competencia que quería desarrollar, del resultado de la que quería lograr, armé una actividad y busco los contenidos que necesito para eso. Después sigo con esto, después sigo con esto, ya estoy en trabajo de modelización, ya estamos en trabajo de modelización y estoy empezando a construir modelos funcionales que describan cómo funciona el test de alcoholemia, no sé qué, y ahí entonces aparecen otra cosa, aparecen funciones polinómicas, aparecen funcionales. Es lo mismo que estaba acá, ¿eh? No es que hice otra cosa, o di menos. Pero es totalmente distinto, es decir, lo que guía mi trabajo no es el listado de contenido, son las actividades que quiero hacer con ellos. Y a partir de las actividades que quiero hacer con ellos en un determinado tiempo, son los temas que van a ir formando los temas que son necesarios. Y ahí aparece la razón de ser y el sentido. Porque acá si le va a preguntar. Si de acá le va a preguntar. No, la van a necesitar porque cuando estén trabajando con ese proyecto, con el que van a necesitar las funciones funcionales para explicar algo de lo que está pasando. ¿Bien? Bueno, como ustedes imaginarán, esto no sucede únicamente. Lleva mucho tiempo, como les decía, no es fácil de pensar y de pensar colaborativamente. En la cátedra de yo, por ejemplo, en analítica, que son 16 docentes. Porque en Pacheco, sí, cada curso tiene un profesor y un docente auxiliar, que puede ser yo de primera o 16. Cabeza. No puedo abrir, voy a decir algo que creo que no es un antipático. En febrero nos pagan eso. ¿No? Estar en febrero a pensar. Hay momentos. Tenemos el coche. Yo tenemos tiempo para juntarnos a tomar mate un día a la tarde a la facultad, 2 horas, 3 horas. Sí, a ver, pensemos, a ver qué proyectos podemos proponer en las materias, no para hacerlo en el 2023, En el 2023 capaz que hacemos uno, no hacemos toda la materia. Pero capaz que nos animamos a hacer pero vamos armando, seguimos trabajando. ¿Sí? Una cosa, bien, acá. Porque si nosotros ponemos en la pero somos un montón de segundos. Todas, y en todas. Y que poca gente para hacer todo este laburo. Pero las regionales medianas grandes son, por ejemplo, largas, como se Pacheco es una regional de las medianas. No es grande, ya le digo, aquí en el año tenemos 9 puntos, pero tampoco tenemos 2. ¿Y qué cantidad más o menos de promedio cada curso? Pacheco es un talento. Entonces... En Pacheco tenemos al principio de año, cuando están todos, 40 minutos. Igual de eso vamos a hablar mañana. La mala noticia es que el número de alumnos no es un impedimento. Parte de la barranca, por ejemplo, el centenario, actualizado, todo la gente que trabaja es maravillosa, tenemos cursos de alumnos profesionales, es verdad, eso siempre lo digo, y que nos vaya
bastante bien con algunas cosas que en otras regionales le dificultan, no es porque tenemos condiciones particulares bastante propicias. ¿Sí? Pero, repito, no es que solo... Ahora no viene. Tenemos aulas como deben ser, que son más anchas que largas, de las aulas que están. Porque no, tiene que ser así, más cortita, y muchas de las aulas, especialmente las de especialidad, no las de básica, son por mes. Casi todas las aulas de especialidad son por mesas de eso. Pero en básica, son más como este, pero no son con este formato. Igual esto, iba a decir lo mismo. Para mí, no es porque ya se ha acabado. Ahí arriba, Sí. ha sido una ventaja muy grande. No, todo lo que entiendo. Capta el todo, eso fue muy bueno. Uno ahí actuaba y ellos mismos corregían. No, de acuerdo. Sí, todas esas cuestiones tecnológicas son, pero tampoco hay que hacer una idealización o una idolatrar a la tecnología. Todas las tecnologías tienen sus pros y sus contras. Y el lápiz y papel tiene muchos pros. ¿Sí? Todas estas tecnologías son fantásticas. De hecho, es fantástico que alguien pueda estar. Pero, ojo, ¿sí? Y así como la falacia del PowerPoint, también podemos hablar de la falacia de los software. ¿Sí? Que un chico aprende 5 botones y llega a tener matemáticas, no quiere nada. Le da botones mágicos. ¿Sí? Y el GeoGebra lo mismo. El GeoGebra sea dinámico, que aprendemos todo, ahí está todo muy bueno, pero de ahí a que realmente construya el conocimiento. Bien. Bueno, ideas claves. Ideas claves y empezamos como a meternos en un poquito de evaluación, que no es todo lo que vamos a hablar de evaluación, pero nos empezamos a meter un poquito. Primero, las ideas claves de lo que estamos hablando hoy, ya no vamos a hablar. Planear al revés. Es planear al revés. Es qué necesito que ellos aprendan, no qué les quiero enseñar. ¿Qué dicen las competencias para escribir los resultados de aprendizaje y después hacer las actividades y después ir a mirar los contenidos? Fíjense que es exactamente al revés de lo que hacemos. Es la lista de contenidos y después pienso qué actividades voy a hacer. Es las competencias, los resultados de aprendizaje, las actividades, los proyectos de trabajo con los que yo creo que voy a lograr esos resultados de aprendizaje y después voy a mirar los contenidos a ver cómo los meto ahí. Tengo que pensar una secuencia de actividades que me permita recorrer los contenidos que quiero recorrer. Que evidentemente el programa mínimo hay que cumplirlo. ¿Bien? Entonces podemos dar. Si uno mira los programas analíticos que tiene, seguro tiene más cosas que mí. Bien, o sea que algo podable hay. Y después, como decía acá la compañera, cosas que te pueden priorizar, garantizar, poner al final del programa para que llegue. Entonces, hay un montón de cosas ¿no? Que podemos pasar rápido. ¿Bien? El cambio es paulatino. El cambio es paulatino. Eso hay que meterse en la cabeza. Pero el problema es que hay que ir sin prisa, pero sin pausa. No se trata de porque que es paulatino, es bueno, ahora no hago canciones, más podemos que hacer. Y ya, sonamos. ¿Sí? Sí. Hay que tratar de más
un cronograma de trabajo sin prisa pero sin pausa. Probablemente, por eso yo decía pensar, ya que quiero, que nos pagan, no tenemos todo el horario, y para el 15 de febrero se nos terminaron las vacaciones a todos, porque tienen 5 días, y que después del 15 de febrero nadie tiene ninguna excusa para no trabajar. Pensar, a ver si podemos hacer reuniones de cátedra, de UDB, de departamento, para empezar a discutir este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A todos nos gusta lo que hacemos. Eso, todos compartimos la pasión por la docencia y por la enseñanza, ¿sí? Pero tenemos algunas prácticas como muy enlistadas que no están buenas, ¿sí? Y nos cuesta mucho esto de pensar que vamos a tener que venir a trabajar y a pensar lo que no podemos pedir. Si vamos a arrancar el calendario, bien, instrumentos. Hay muchos instrumentos. Rúbricas, portafolio, listas de cotejo, registros ejecutivos. La autoevaluación y la coevaluación, eso tiene que empezar a entrar a las aulas y tiene que formar parte de la evaluación de la materia. Porque tampoco se trata de que la autoevaluación es para que tú me digas, he visto lindo lo que hiciste, te encanto. No, la autoevaluación también tiene que formar parte de la materia. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Nosotros cuando vamos terminando las unidades en álgebra y analítica, subimos al aula virtual una actividad de autoevaluación. ¿Sí? Le ponemos una nota por eso, eso forma parte del... No, pero es un requisito para aprobar la materia. Y el tipo tiene que hacer la autoevaluación. No importa que lo viene mal, regular, tiene que hacerla. Porque eso le va a dar al pibe un feedback de qué sabe y qué no sabe. Entonces, al principio del año, cuando damos el contrato pedagógico, va a haber una autoevaluación, el que no haga no regulariza. No le dicen no regularizando. ¿Sí? Tiene que haber una autoevaluación, tiene que haber coevaluación, tenemos que promover que cuando el pibe está en el pizarrón diciendo algo, los compañeros opinen. Y que eso, digamos, se evidencie como valioso, es decir, que uno refuerce la opinión del chico que está dando, y decir, nada, qué bueno lo que hiciste, sí, tiene que haber coevaluación. Y eso tiene que ver con las competencias, porque eso es así es el mundo laboral. No es una cuestión solo pedagógica. Es decir, en el mundo laboral uno se tiene que autoevaluar y tiene que ser capaz de coevaluar a los otros, y los otros tienen que ser capaces de aceptar las evaluaciones de todos. Eso va a empezar a hacer el primer año, no hay que esperar que lleguen a cuarto, a proyectos. Y en el primer año se puede hacer. ¿Bien? No solo se puede hacer, sino que hay que hacerlo. ¿Sí? Bien. Tenía algo más que no me aparece. Bien. Lo que tenía que no me aparece es un cartel que decía acá arriba, no todos son rubros. Tratar de diversificar los instrumentos, de diversificarlos, que cuenten, porque si yo pongo rúbricas, autoevaluación, coevaluación y después resulta que la nota es el promedio de los tres parciales, no puedo. Voy a hablar de poner esas cosas que eso cuente. No, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Nosotros en la pandemia, en álgebra y geometría analítica, no tomamos el primer año. Nosotros no tuvimos presencialidad todo el primer año y en Pacheco no tuvimos presencialidad en todo el segundo año. Nosotros no pudimos tomar ningún examen presencial del estilo tradicional.
Y usamos un montón de estos recursos en el aula alimentaria. Sí. Y yo no estoy escuchando de la gente del segundo de Derecho no lo que pasa es que yo no estoy escuchando, pero a mí me generaba mucha ansiedad. Yo digo, bueno, sí, ¿cómo va a ser? Primero, cero. Yo no hablo de cómo los aprobaron, no, no estoy escuchando. Y no tomamos un solo examen presencial. Digo, hay evidencia real, concreta, de que no es un tipo. Yo digo, no hay que tomar en cuenta ningún examen. Digo, 2 años individual escrito, ya tendría que tener ruido. Tendría que haber tenido ruido el año pasado, en la gente de segundo, en 2021, respecto de lo que hicieron en el. Y ahora tendría que tener ruido ya en tercero. Y no lo tengo. Que además ahí es todo resuelto. Ya hubiese venido y me hubiese dicho, ay, no. Bien, y para terminar, una frase. Hay un filósofo y escritor americano, Eric Hoffer, que yo les sugiero que lean cosas. Yo, fue el premio, la mayor condecoración que entrega el presidente de los Estados Unidos a un ciudadano es la medalla de la libertad. ¿Sí? El mayor premio que le puede dar el presidente de Estados Unidos a un ciudadano. Y se la dio Ronald Reagan. Hoffer era un tipo muy comprometido con las problemáticas sociales. Pero, dice, en tiempos de cambio los aprendices sobrevivirán, mientras que los que todos saben estarán bien equipados para un futuro brillante. Y es absolutamente cierto. Y en este momento, mientras más nos quedemos agarrados a lo que sabemos y creemos que es la verdad, y menos flexibles seamos y menos dispuestos a aprender, peor la vamos a hacer. Eso de la propiedad y de cualquier ámbito de la propiedad. Nosotros ahora, como instituciones universitarias, como docentes universitarios, estamos viviendo un punto de inflexión. Estamos en un cambio de modelo educativo, al estilo de lo que decía Pierre Robinson, en un cambio de paradigma. Y lo estamos viviendo nosotros. Y no tenemos la dimensión exacta porque lo estamos viviendo. ¿Sí? Estamos en el medio de la tormenta, no tenemos idea de cómo es la tormenta. Bueno, pero estamos en ese punto. Entonces, la mejor actitud que podemos tener en este momento es la de ser aprendiz. Mientras más convencidos estemos que sabemos todo lo que tenemos que saber y que no necesitamos cambiar nada, peor la vamos. ¿Sí? Bueno, con eso terminamos. Muchas gracias. de todo.